Invitado de hoy aquí en el programa cultural, voy a leer su biografía. Lo que hizo Meritel es de corrupción policial, política y judicial en el país y es analista y consultor político internacional. Trabajó en la vicepresidencia de Ecuador como asesor comunicacional ciudadana liderada por Rafael Correa y Jorge Glass. Es activista por la libertad de expresión, el derecho a informar y la defensa de los derechos humanos. Se promueve el intercambio de saberes en forma gratuita para democratizar el conocimiento entre los pueblos. Así. Es un libro complejo de hablar porque tiene muchas aristas, pero creo que es necesario y fundamental que tomemos conciencia que este conflicto mundial, este conflicto que está sucediendo en Ucrania, es un conflicto que implica directamente a Chile. En este conflicto y ha apoyado directamente al presidente Volodymyr Zelensky. Zelensky es un hombre creado en un estudio de televisión, financiado por un jerarca ruso corrupto, que incluso en algún momento tuvo orden de captura por el FBI. Y Zelensky tenía una serie que se llamaba El presidente elegido, una cosa así. Entonces ellos planificaron la campaña presidencial de Zelensky a través de una serie de televisión que termina en la presidencia de Zelensky, que gana con una votación gigantesca. Y otros grupos de ultraderecha en Ucrania con un discurso de llevar la paz a los sectores que se conocen como la República Popular del Donbass. Pero cuando gana la presidencia, él traiciona a estas comunidades, que son comunidades más prorrusas, y comienza un ataque contra la población civil del Donbass. Ahora, debemos rememorarnos al año 2014, donde se da un golpe de Estado contra el presidente Yanukovych. Se saca a este presidente que estaba negociando con la Unión Europea y con Rusia, y se le da un golpe de Estado que se conoce como el Euromaidán. Y es ahí donde comienza una verdadera guerra civil en contra de los grupos prorrusos, con crímenes de guerra brutales en contra de niños, niñas y adolescentes. Recién hace 2 años atrás, la Federación Rusa comienza una operación especial para defender los territorios del Donbass, lo cual también levanta críticas, porque mucha gente dice ¿por qué se demoraron tanto en actuar frente a estos territorios del Donbass que estaba siendo atacado en población civil? Nosotros hacemos una investigación periodística que habla principalmente de los crímenes cometidos por los neonazis en Ucrania. Neonazis que son bien paradójicos y modernos, progresistas, woke, extraños, muy extraños, porque son grupos neonazis que son apoyados por principalmente la Comunidad Europea y por Estados Unidos y Joe Biden, que Biden representa a los demócratas norteamericanos, que termina teniendo en contra a un Donald Trump que es igual de ultraderecha, que es igual de conservador, pero que se pone en una posición en contra de Zelensky. ¿Por qué sucede esto? Porque estamos viviendo un mundo cambiante donde no entendemos quién es quién en este instante. Los progresistas, al parecer, están más cerca del nazismo y los conservadores, en cierta forma, están en contra del nazismo. ¿Será tan así? Es parte de las preguntas que nos hacemos en Los niños y niñas del Donbass. Este es un libro que habla de los crímenes cometidos contra los niños del Donbass, donde hablamos de secuestros, hablamos de trata de personas, hablamos de transpatología negra, quiere decir que niños, se ha descubierto que niños se les sacaban los órganos y se vendían en Europa, hablamos de redes de pedofilia, hablamos de vulneración de derechos en contra de los niños, niñas y adolescentes. También hablamos sobre fake news y manipulación mediática y cómo llegó esta información a Chile. Les voy a poner 3 casos muy concretos de manipulación brutal del conflicto en Rusia-Ucrania y les voy a poner cuál debería ser el punto de vista de los periodistas. Si alguien me está diciendo que está lloviendo y alguien me está diciendo que no está lloviendo, ¿cuál es el trabajo del periodista? Creerle a uno o creerle a otro. Abrir la ventana, sacar la cabeza y ver si está lloviendo.
Entonces escribo este libro cuando empiezo a recibir información sobre la operación especial rusa o la guerra en Ucrania, con noticias muy extrañas. Por ejemplo, que un tanque ruso pasó por encima de un auto civil en Kiev, o Kiev, como decimos en Chile. Empiezo a investigar y me doy cuenta que ese tanque no era ruso, estaba descontinuado y era un tanque ucraniano. Mentira brutal que ustedes tienen que haber escuchado en los medios de comunicación, como Mega, Chilevisión, TVN, y que nadie contrastó. Segunda mentira o apología o publicidad de la guerra, el fantasma de Kiev. El fantasma de Kiev era un piloto, supuestamente, se comprueba después que no existió, que piloteando un avión MiG-29 había derribado a casi 10 Sukhoi 57, 35, de alta generación, de quinta generación, y el tipo era un héroe y estaba derrotando solo a los rusos y estaba a punto de llegar a Moscú. Mentira. Todas estas noticias son noticias que aparecieron en nuestros medios de comunicación, en Chile. Tercera mentira, la Isla de la Serpiente. La Federación Rusa ataca la Isla de la Serpiente, que era un lugar muy estratégico, y mata a todos los combatientes ucranianos, no deja a nadie vivo. Mentira, fueron tomados prisioneros y después intercambiados por otras personas. Entonces, me empieza a llamar la atención profundamente cómo se genera esta manipulación mediática y las posiciones que empiezan a desordenar todo el naipe político en Chile, porque cuando yo veo al presidente Boric defender a Zelensky, ahí yo no entiendo nada, no entiendo absolutamente nada, porque yo digo, ¿qué gana Chile metiéndose de lleno a un conflicto tan ajeno como el conflicto ruso-ucraniano? Hoy día estamos viviendo un momento en donde la pelea ni siquiera es entre izquierda y derecha, es entre globalistas y patriotas, nacionalistas, soberanistas. El BRICS, Brasil, Rusia, muchos de ellos que son socios comerciales de Chile, representan el 36% de la economía mundial y el 45% de toda la población mundial. Y hoy día son más poderosos en todo punto de vista que el G7. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Chile, con un presidente progresista, un presidente que se dice izquierda, apoya a un presidente como Zelensky, que tiene detrás al Batallón Azov? ¿Quién es el Batallón Azov? El Batallón Azov es un grupo neonazi, es un grupo nacional socialista que es descendiente de Stepan Bandera. Stepan Bandera fue un nacionalista ucraniano que incluso estuvo preso por los mismos nazis y después colaboró con la SS. Stepan Bandera lo asesina el año 49, la KGB, los rusos lo matan en Alemania por todavía pertenecer a una secta que se llamaba los Muchachos del Bosque, que cometían delitos y crímenes contra población civil en la zona de Ucrania. Nosotros nos metemos en temas históricos, tratamos de darle una explicación, si es que puede haber una explicación a un conflicto armado. Es un tema muy complejo por la lejanía. Conversamos con víctimas directas del conflicto, tanto como polacos, como rusos, como ucranianos, porque al final ucranianos y rusos son casi primos. Pero lo que más me llama la atención, y sigo cuestionándomelo, y lo hablo en el debate, me imagino que hay gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro, gente que no tiene ninguna posición política, es por qué Chile toma una posición tan jugada a favor de Zelensky. Incluso Trump, que es un presidente conservador de ultraderecha, hoy día entra con un discurso de criticar todo el dinero que se le ha entregado a Zelensky versus lo que se le ha entregado a la población norteamericana. El incendio de Los Ángeles, en Hollywood, ha demostrado la precariedad de los Estados Unidos para controlar sus propias crisis. Entonces han habido voces internas dentro de los Estados Unidos que plantean, le hemos dado millones y millones y millones de dólares a Zelensky y no hemos sido capaces de invertir en nuestro propio beneficio, en nuestra propia seguridad. ¿Dónde podría haber una explicación, y abro el diálogo, la conversación, en los negocios que tenía Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, con Volodymyr Zelensky? En laboratorios bioquímicos, en laboratorios de guerra, en actos de pedofilia. Hunter Biden está siendo investigado por una serie de delitos, cuál de todos más atroces,
Extrañamente se le quemó la casa, así que ya no hay pruebas. Se han quemado la casa de varios pedófilos muy conocidos en Estados Unidos, así que tampoco hay pruebas. Y el mundo se va complicando cada vez más. Si alguien piensa que este es un libro de izquierda, está equivocado. Si alguien piensa que este es un libro de derecha, también está equivocado. Este es un libro que trata de tener una visión o la otra visión que no nos han contado en Chile los grandes medios de comunicación. Y pongo una pregunta al público y complejizo las cosas. Nosotros estamos a puertas de una tercera guerra mundial. Estamos viviendo una guerra mundial híbrida o una guerra de quinta generación, donde ya no hay izquierdas y derechas. Eso es una falsedad. Esto es un conflicto entre globalistas y soberanistas, entre el BRICS y la OTAN. Y podría ser más complejo todavía, porque Trump ha planteado que quiere ocupar Groenlandia de Dinamarca. Entonces podríamos entrar a un conflicto OTAN versus OTAN. Yo ahí no termino de entender nada. Lo que hace este libro es una aproximación a temas muy complejos desde una perspectiva histórica, para tratar de explicar desde dónde viene la lógica nacionalista de Ucrania, dónde nace el conflicto con la Federación Rusa, y sobre todo es un homenaje no solo a los niños ucranianos, a los niños rusos que han sufrido con esto, sino sobre todo a todos los niños del mundo que sin ser ni juez ni parte en los conflictos terminan pagando con su vida las atrocidades más grandes y crímenes de guerra en los cuales ningún niño debería sufrir. Ni los niños que están en Palestina, ni los niños que están en África, ni los niños que están en América Latina, ni los niños que están en Venezuela, ni los niños que están en el Donbass. Ningún niño debería sufrir por los crímenes de lesa humanidad, por el comercio ilegal, por el trata de personas, por la pedofilia. Este debería ser un mundo que cuidara y protegiera a los niños sin importar ni su condición de clase, ni su condición étnica, ni su nacionalidad, ni si tiene o no tiene religión. Debería cuidar a los niños por ser niños. Hay un desprecio absoluto, y lo ponemos en el libro, de la ideología nazista en contra de los niños, que es una forma de exterminar, extirpar a los que ellos consideran las razas inferiores. Yo no creo en las razas, yo creo que existe solo una raza, que es la raza humana. Desde esa perspectiva nos cuestionamos por qué tanta maldad en contra de los niños, e intentamos explicarlo. Hablamos de una matanza brutal que sucedió en Polonia, en Volhynia particularmente, donde los niños eran asesinados con alambres de púa de una forma pero cruel. Hay momentos del libro que son muy escabrosos. Hay varias veces en el libro que llamo a respirar, a reflexionar y leer con respeto. Porque cuando hablamos de la muerte de niños, cuando hablamos de los crímenes de lesa humanidad en contra de niños, estamos hablando que se está atacando a la humanidad. Aquí no importa quién tenga la razón, no importa quién tenga más convicción sobre otro. Al final del día son niños que están muriendo y que están sufriendo por culpa de los adultos. Ustedes sacarán sus propias conclusiones sobre el conflicto. Esto da para mucho, para distintas aristas. Yo no quiero ser el dueño de la verdad, pero quiero complejizar y poner preguntas arriba de la mesa que en Chile lamentablemente no se ponen, porque hay una hegemonía cultural dominante que controla el progresismo y unos sectores de derecha progresistas que no permiten y que han excluido a cualquiera que piense distinto. Termino con esto y ya abro las preguntas, o a la conversación, al diálogo, lo que ustedes quieran hacer. Consultó en Chile abiertamente, a través de altas fuentes diplomáticas, si es que Chile estaba disponible para recibir a Volodymyr Zelensky en alguna de las islas del sur de Chile cuando terminara el conflicto. ¿Se imaginan lo que significaría para Chile recibir a Volodymyr Zelensky como un refugiado político si termina el conflicto, que puede terminar ahora? El 20 de enero asume Donald Trump en Estados Unidos, y eso puede significar que se acabe el conflicto en Ucrania y que llegue a un acuerdo con Putin. Si se viene Volodymyr Zelensky a Chile, Chile se transforma en una plataforma de conflicto inmediata y en un foco del conflicto mundial. Esto no va a parar, esta guerra híbrida va a continuar por 20 años más, porque esto tiene que ver con el control del agua dulce, tiene que ver con el control del petróleo, tiene que ver con el control de los territorios de América Latina, y la próxima guerra va a ser en América Latina, porque acá están los recursos naturales, acá está el lugar más grande donde existe todavía agua dulce. Somos un continente riquísimo, extremadamente rico en litio, en tierras raras,
y somos de interés de todos los imperios, o sea, los chinos, los rusos, los norteamericanos, estamos en el ojo del huracán. Por eso que yo, teniendo una posición más de izquierda que derecha, critico tanto al presidente Boric, porque siento que jugó con nuestra soberanía y nos puso en el ojo del huracán innecesariamente. Los apoyos del presidente Boric a Zelensky han ido más allá de la conducta que han tenido los presidentes chilenos históricamente mantenerse neutrales. Chile durante la Segunda Guerra Mundial se mantuvo neutral. Solo le declaró la guerra a Japón al finalizar la Segunda Guerra Mundial, casi 3 días antes de que se lanzaran las bombas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué tomamos posición hoy día en un conflicto tan extraño, tan ajeno como el conflicto entre Volodymyr Zelensky y la Federación Rusa? Es complejo de entender. Yo los invito a leer el libro, está disponible acá en Odisea, y a conversar, dialogar y pensar qué viene para nuestro continente y qué viene para Chile. Me quedo hasta acá y abro las preguntas. Muchas gracias. Tengo la vez que la empresa, no quiero pasar un aviso, pero es efectivo. Hay una empresa en Chile de comunicación y de fibra óptica que nos está dando todos los canales en español, ¿no es cierto?, procedente de Europa, de Oriente, el cual realmente uno se puede formar una impresión y me parece que está correctísimo lo que está diciendo. Porque le tengo que dar un aviso. El suscrito, que pertenece a una organización de consumidores acá de Viña, hace un año y medio presentó a la actual ministra Echeverry, que era supuestamente de ciencia y la cultura, que tomó el cargo ella por una decisión presidencial extraordinaria, increíble, necesito de investigar las fake news, las noticias falsas. Fíjate que curiosamente hoy día está desempeñando el papel de la ministra Vallejo y se le olvidó, ¿no es cierto?, entregar los resultados de esta comisión que le fue entregada por un decreto especial asombroso para mí, ¿no es cierto?, por lo notable, de investigar las noticias falsas. Se le olvidó y ahí está hoy día, ¿no es cierto?, hablando de cualquier cosa, menos de lo que fue su función principal. Y el suscrito hizo un informe independiente, porque curiosamente soy un especialista sino en comunicaciones, en la cual nosotros demostramos, a través de un estudio que anexamos a esta presentación, de que la opinión pública chilena está siendo manipulada ferozmente por una máquina comunicacional. Y la máquina comunicacional tiene una muestra muy fácil de demostrar, según el doctor Óscar Rosales, actual director de la Universidad de Valparaíso y presidente del CRUZ, que el año 2019, en un seminario efectuado efectivamente en la Escuela de Leyes de la Universidad de Valparaíso, demostró que había una concentración anormal de la propiedad de los medios de comunicación. Fíjate, el doctor Corrales, hoy día, repito, rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del CRUZ, la Universidad Chilena. Y este estudio lo hizo el año 2019, en abril. Y el suscrito, como especialista en el tema, me llamó la atención y es un paper de 6 páginas, el cual lo anexamos a esta denuncia que la presentamos al CERVEL. Le dijimos, señores, hay un desbalance total, ¿no es cierto?, en lo que son la propiedad de los medios de comunicación y se está manipulando asquerosamente la opinión pública chilena porque los dueños de los medios de comunicación simplemente los compraron y si no los controlan aquí en Valparaíso, si no los controlan indirectamente, el mecanismo del avisaje, porque nadie puede hablar aquí, por ejemplo, contra la empresa eléctrica. Nadie. ¿Por qué razón? Usted habla a la Radio Festival, por ejemplo, que es una gran radio, y le dice, oye, no, pero resulta que Chilextra nos pone un tremendo aviso acá de varios millones, así que no lo podemos dejar hablar. Y da harto que hablar, porque Chilextra cometió ahora con el mega incendio un tremendo pecado. Le cortó la luz a todo el sector afectado e incendiado. Nos tuvo 3 días sin luz sin ninguna justificación técnica, y el suscrito de la Universidad Católica del Valparaíso, que curiosamente cuando era Chilextra era un feudo de la Universidad Católica. A mucha honra, la Universidad Católica, cuando con sus profesionales que trabajaban en Chilextra, porque ese era su nombre original, era una joya, un reloj
en la distribución de energía eléctrica. Y en ningún momento era necesario cortar para el sector afectado, que provocó un colapso en los abastecimientos de agua potable, por si acaso, un colapso de las comunicaciones, que también ocurrió aquí, y sin embargo hasta el día de hoy no se sabe nada sobre esto, y el suscrito precisamente pidió también audiencia con la Comisión de Incendios, que no fue aceptada. La razón es porque precisamente conociendo la Universidad Católica yo sabía la historia a través de nuestros profesores que trabajaban en Chilecta, aportando sus conocimientos prácticamente de nivel científico, y que esta empresa trabajaba como reloj. Bueno, el motivo de corta de la luz, se lo digo del tío, los señores Villamarino, que son colegas míos, yo vivo en Villa Dulce Norte. Los sistemas son tan buenos, los de distribución eléctrica, tan apegados a los científicos, que se autoaíslan. Por ejemplo, si se está quemando un sector de Canal Vigle, que sucedió, se le va a cortar al sector que está siendo quemado, pero no se le corta a toda la población. Y menos desde aquí hasta Villa Alemana, como lo que hicieron los señores que determinaron este corte eléctrico. De tal manera que hoy día precisamente esta censura que tenemos, y yo la denuncio con pelos y señales, diciéndole que efectivamente nosotros le hicimos esta presentación al CERVEL con copia a la ministra Echeverri, no ha sido tomado en cuenta porque creemos que es uno de los más poderosos en el argumento y todo lo que se refiere al caso, y que demuestra esta cosa tan increíble que los medios de comunicación hoy día solamente habla la derecha, incluso una radio Pío Pío que le llamo yo, que los primeros que entrevista son 2 o 3 parlamentarios de derecha y después que entrevista uno de gobierno, entonces hay un desbalance absoluto. Y ahí te muestra, ¿no es cierto?, lo que usted dice, que efectivamente tenemos una sola voz y desgraciadamente es la ultraderecha la que controla este sistema, y viene permítame explicarle, viene desde la decisión del señor Piñera que dice que estuvimos en guerra, y no solamente declaró la guerra, sino que les quiero dar una sorpresa que no lo sabe casi nadie. Tomó el mando de la Agencia Nacional de Inteligencia, la Armada, con 2 vicealmirantes en retiro, con un cierto grupo de marinos que tomaron el control después del año 2019, después del reventón. Esa es exactamente la verdad. Entonces, curiosamente tuvimos una intervención militar que no ha sido suficientemente comentada, y desde aquella fecha, ¿no es cierto?, al parecer se tomó la decisión de tomar el control definitivo de las comunicaciones y que se escuchara una sola voz. Pero hay un gran efecto. La gente no es tonta. Fíjate, la gente ya no le cree. Y de ahí que la última elección, que se creía que iba a ser un desastre para el gobierno, no lo fue. Precisamente porque es tan cargante, tan pesado, tan, dijéramos, permanente esta campaña y sistemática, que no logró controlar la gente, y definitivamente la gente se dio cuenta que hay un exceso. Muchas gracias, disculpe la extensión, pero creo que era necesario. Presentador del libro. Bueno, yo sigo esa guerra desde que comenzó, y he sacado varias ideas, conclusiones, y una de las tantas es que en el pensamiento de Zelensky, de Biden, occidente, europeo, ojalá esta guerra siguiera. ¿Por qué? Porque son millones y millones de dólares que corren por ahí a los bolsillos de las empresas armamentistas, y ellos y las corporaciones son los dueños del mundo. Ojalá el mundo siempre estuviera en guerra, porque es negocio y no le importa un carajo la vida de la muerte de niños, de mujeres embarazadas, etc. Solo le interesa el maldito dólar. Gracias. Ucrania. Por eso te agradezco que tú hayas escrito un libro y nos hayas informado. Yo le he tenido que informar Resulta muy relacionada con lo que dijo la señora. ¿De dónde sacas tú toda la información de este libro? Entrevistas que realicé con todas las complejidades, incluso hay una anécdota, ¿no? Hay un chico colombiano que falleció, que lo mataron, que era un Spetsnaz, que se llama Alexis Castillo, aquí está. Alexis es una historia que me conmovió, y además tengo una anécdota con él.
a la pregunta, son muchas fuentes que utilicé, fuentes vivas, fuentes abiertas, desde canales de Telegram, conversaciones con rusos, con polacos, con ucranianos, traté de tener mucho espectro para poder hablar. Y una de las personas con la que conversé fue con Alexis Castillo. Yo lo llamo un día por Facebook Messenger, él es colombiano y vivía en España y había hecho el servicio militar y se va a combatir antes de la operación especial rusa, después del 2014, al Donbass, como una persona que va a combatir sin sueldo, solo a cambio de comida, agua y de vivienda. Para mí, punto de vista, un héroe, un soñador, una persona que entregó su vida por lo que él creía. Entonces lo llamo a Alexis por Messenger, por Facebook, y le digo, ¿cómo estábamos, hermano? ¿Podemos conversar? Y el tipo va, pero uniformado completo en un auto, y me dice, me abre la videollamada y me dice, córtame, que me van a matar. Claro, el hecho de que él tuviese celular, ya lo estaban rastreando, lo geolocalizaban y lo transformaban en un blanco. Alexis lo termina herido en un combate, él estuvo en el aeropuerto, en la toma del aeropuerto del Donbass, donde mueren varios de sus amigos, pudimos conversar y después hace unos años atrás muere por culpa de un capitán ruso, porque él era un zapador. Los zapadores son aquellos que van adelante en las tropas buscando minas, buscando situaciones de peligro. Un capitán se le adelanta y pisa una mina antipersonal, explota, lo mata al capitán, él termina gravemente herido y después fallece. Pude hablar con la familia de Alexis, entonces el libro tiene muchas fuentes abiertas, fuentes cerradas, personales, o sea, traté de buscar la mayor cantidad de información, claramente para contarles lo mismo que les han contado los grandes medios de comunicación. Para eso pueden seguir viendo Chilevisión, TVN, Canal 13, El Mega, y escuchar a los analistas políticos que no hacen la pega, por lo que ellos hacen es repetir lo que les cuentan desde Washington DC. Y depende quién esté en Washington DC, porque lo más probable es que el día de mañana, cuando gane Donald Trump, empiecen a hablar en contra de Zelensky. Entonces ustedes van a ver a los mismos periodistas que defendían a Zelensky atacarlo. Depende cómo les pongan la plata para que el mono baile de una forma u de otra. No sé si respondí tu pregunta. Lo de Alexis es bien brutal porque lo pude conocer en videoconferencia y su historia me marcó mucho porque no creía que todavía existiese gente que se fuera a otro país a luchar por personas que estaban siendo masacradas, porque desde el 2014 al 2022 no fue una guerra convencional, fue entre un grupo prácticamente partisano, de movimientos guerrilleros, si lo quieren llamar así, de población que se armaba sola para enfrentar a un ejército ucraniano. Que el ejército ucraniano, los oficiales ucranianos, los generales ucranianos fueron principalmente entrenados por los rusos y tenían armamento ruso. Entonces era un ejército de muy buen nivel. Imagínense esa guerra tan asimétrica entre grupos guerrilleros, grupos civiles, autoconvocados y estas fuerzas armadas organizadas. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Estamos en el tiempo, ya me están... No me vean en Chilevisión, ni en TVN, ni en Mega, porque nunca no me invitan ni a Sin Filtro. Con eso les digo todo. Muchas gracias por la atención y por las preguntas y los comentarios. Démosle un gran aplauso entonces al autor Patricio Meri, que ha venido a presentarnos el mismo en el stand de Odisea Libros, firmando su libro. Sí, va a seguir conversando con ustedes, así que aprovechemos todas estas instancias que se dan en esta feria de Viña del Mar. En breve tendremos la